Si ustedes se fijaron cuando estuvimos calculando los ángulos, para algunos ángulos el seno y el coseno, algunos daban 1, otros casos daban -1 los valores, porque la circunferencia tiene radio 1 y de repente queda sobre el eje X en el lado derecho de él, por lo tanto vale exactamente 1, pero cuando da la vuelta y queda en el lado izquierdo del eje X, entonces vale la medida -1, lo que implica que estas razones trigonométricas, las más básicas, tienen signos, a veces positivo, a veces negativo. Entonces vamos a estudiar cuándo el seno, el coseno y la tangente son positivas y cuándo son negativas. Primer dibujo, el primer cuadrante de esta circunferencia, o sea, vamos a tener todos los ángulos que estén entre 0 y 90 grados. Primer cuadrante. Siempre el primer cuadrante se parte contando al revés del sentido del reloj, del puntero del reloj. Por lo tanto, el primer cuadrante, segundo, tercero y cuarto. Damos la vuelta al revés, como giran los palitos del reloj. Entonces, el primer cuadrante sería el primero, donde está 0 y 90 grados, todos los ángulos que tengan esas medidas. ¿Qué pasa con el seno en ese sector? El seno es la parte vertical y siempre la parte vertical corresponde a lo mismo que en paralelo va el eje Y. Y el eje Y en esa parte va hacia arriba, de 0 hacia arriba. Por lo tanto, el seno para cualquier abertura hasta llegar a los 90 siempre es positiva. Porque vale lo mismo que la vertical y como va paralelo al eje Y sobre el 0 es positiva. El coseno. El coseno corresponde a la medida horizontal, pero desde el 0 hacia la derecha del eje X. Por lo tanto, el coseno será siempre también positivo. Y como sabemos que tangente es el seno partido por coseno, un valor positivo dividido por otro positivo sigue siendo positivo. Entonces, las tres medidas en el primer cuadrante son siempre con valor positivo. Pasemos al segundo cuadrante. En el segundo cuadrante están todos los ángulos que son mayores de 90 grados hasta llegar a 180. Es decir, está el ángulo 91, 92, 100, 102, etcétera, hasta llegar a 180. La medida del seno todavía sigue siendo hacia arriba. Entonces el seno es vertical y mide desde el 0 del eje y hacia arriba tiene un seno positivo. En cambio, el coseno es la parte horizontal y está medida en el eje X desde el 0 hacia la izquierda. Entonces todos los ángulos que están en el segundo cuadrante serán siempre su coseno negativo. Y por consiguiente, la tangente, como es la división entre un valor positivo y uno negativo, la tangente en ese sector, para esos ángulos, será siempre un valor negativo. Si continuamos entonces con los ángulos que están desde 180 hasta 270, tercer cuadrante. ¿Cómo es el seno? Vertical, pero el vertical está desde el 0 del eje Y hacia abajo, por lo tanto el seno es negativo. El coseno ahora. El coseno está hacia el lado izquierdo del 0 del eje X, entonces también es negativo. Y como la tangente es la división entre un valor negativo y el otro que es negativo, la tangente será entonces positiva. Y revisamos finalmente el cuarto cuadrante, donde están aquellos ángulos en que la abertura es mayor de 270 y llegamos como máximo hasta 360. Toda la última parte donde el ángulo alfa se puede mover. ¿Cómo es el seno? El seno es vertical y está medido hacia abajo en el eje Y, por lo tanto es negativo. En cambio, la parte horizontal o lo que corresponde al coseno está medida desde el 0 en el eje X, pero positiva porque está del 0 hacia el lado derecho. Entonces el coseno es positivo. Y seno negativo partido por coseno positivo me da una tangente negativa. Entonces todos los ángulos, después que dimos toda la vuelta, a veces tienen funciones trigonométricas positivas y otros negativas, que va a depender en la ubicación en qué cuadrante se encuentra. Ya lo hemos repasado entonces los cuatro.